Uno de ellos fue Tutmes III, que eh, la semana antepasada, perdón, hablábamos un poco porque nos concentramos en estos inicios de la dinastía 18 tan interesante que son los inicios del Imperio Nuevo. Hablábamos de lo que realmente implica la palabra imperio y por qué sí, a partir de este momento podemos hablar de Egipto como un gran imperio. Hablamos de los faraones que le dieron como que soporte y consolidación a este imperio nuevo y hablábamos de cómo fue que Hatshepsut llegó a ser faraón, ¿no? Esta mujer que definitivamente hizo una revolución en términos de gobierno, en términos de cómo decide gobernar primero, coronándose y a final de cuentas haciendo una corregencia con Tutmes III. Pero va a llegar un momento en el que Hatshepsut, pues, por supuesto, va a fallecer. En términos históricos se dice, y después se descubrió la momia de Hatshepsut, y ya se sabe que Hatshepsut murió de debilidad, murió enferma, no de una enfermedad, no tuvo un cáncer, no, pero entre la muerte de Neferura, su hija, entre todo lo que implicó para ella el desgaste para mantenerse como faraón, resistir al clero para que dejara de ser faraón y obviamente también pues la tristeza que le va dando como se queda en un momento dado sola. Los investigadores tienden a decir, sobre todo también apoyados un poco con los antropólogos forenses, que la muerte de Hatshepsut fue una muerte un poco como en alguna enfermedad, no muy delicada, pero también un poco de tristeza. Y Hatshepsut muere y a la muerte de Hatshepsut pues viene justo el siguiente faraón que es Tutmes III. Y me detengo con Tutmes III porque Tutmes III fue uno de los grandes faraones del Imperio Nuevo, si no es que el más grande o el que sienta verdaderamente las bases de la extensión territorial, del dominio, de la fuerza de Egipto dentro del territorio de Egipto y fuera del territorio de Egipto. Entonces, realmente lo que hace Tutmes III es grandioso, ¿no? Entonces, aquí les pongo algunos datos generales, ¿no? Fue el sexto faraón de la dinastía 18, hijo de Tutmes II y de su esposa secundaria Isis. Tuvo dos esposas y fue realmente el que va a suceder a Hatshepsut. Este faraón, desde un inicio, desde que fue corregente con Hatshepsut, lo suyo era el ejército. Y entonces ya como faraón, verdaderamente Tutmes III logró fortalecer el ejército, diseñó nuevas formas de organización del ejército. Obviamente hubo una dedicación económica a la educación y la formación de nuevos integrantes para el ejército. Fue una época dorada en términos del armamento, los carros, ahorita lo vamos a ver, y toda esta tecnología que se apropian de los Ixos, pero como los egipcios lo mejoraron, lo potenciaron y verdaderamente Tutmes III hizo maravillas con lo que fue su fuerza militar. Hay una serie de estelas de fragmentos de algunos muros de paredes que han colapsado y otros no, en donde vemos más o menos esta escena. Aquí tenemos a el dios Amón, eh, esta es Hatshepsut, pero vean cómo está Hatshepsut como hombre, no está como mujer, porque nada más tiene el faldellín, no tiene nada cubriendo su pecho, tiene su pectoral o su collar y tiene dos ánforas circulares que se las está ofrendando a el dios Amón. Y por otro lado, detrás de ella tenemos a Tutmes tercero, que también tiene la corona, esta es una corona blanca, este es un tocado o una corona azul, y es un poco este sentido de Hatshepsut de tener a Tutmes III como su corregente, como alguien que está detrás de ella, que la apoya, pero que al mismo tiempo, a la muerte de ella, él quedará como faraón. Entonces, esta estela es muy interesante porque están los dos, tanto Hatshepsut como Tutmes III, en este momento de la corregencia, cuando los dos estuvieron trabajando
Hatshepsut al interior de Egipto y enfocada en las rutas comerciales, y Tutmes III extendiendo el imperio, conquistando y realmente haciendo cosas extraordinarias. Vamos a encontrar también muchas representaciones de Hatshepsut y de Tutmes III en las que no queda claro si es Hatshepsut o Tutmes III. Los dos son representados muy similares cuando a Hatshepsut la representan como hombre, son muy similares las representaciones, y recuerden que a Hatshepsut le borraron su nombre. Entonces, podemos ver representaciones de momento dentro de la dinastía 18 en donde si no tenemos el dato claro de a quién está representando este relieve, por ejemplo, es muy difícil saber si es Tutmet o si es Hatshepsut, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar esas confusiones, ¿no? Eh, ¿Qué antecedentes tuvo Tutmes III? Ya lo hemos visto, pero bueno, acuérdense que Tutmes III viene de toda esta fuerza de los faraones que deciden finalmente expulsar a los Hyksos, a estos gobernantes extranjeros. Tenemos a Kamose, tenemos a Ahmose I, que van a ir contra los Hyksos y obviamente le van a dar en términos comerciales, económicos y religiosos mucha firmeza a Egipto. Vamos a encontrar como antecedente también la tecnología militar que los egipcios le copian y apoderan de los Ixos, y obviamente eso le va a dar a Egipto mucha fuerza y va a llegar a extender sus dominios con fronteras y con comercio incluso hasta la zona del Éufrates, pensando un poco en la zona de Mesopotamia. También vamos a recordar cómo Hatshepsut logra estabilizar a los nubios y también establece nuevas rutas comerciales, principalmente con el país del Punt. Entonces, Tutmes III recibe un país o un imperio solillante, con una fuerza militar impresionante, con un temor infundido de los egipcios a los pueblos extranjeros, y verdaderamente Egipto se convierte en una fuerza militar, comercial tremenda. Tutmes III lo que va a hacer en términos del ejército es que va a darle mucha más ligereza a los carros que van a tomar de los Hyksos, y le va a hacer unas mejoras pensando en la forma misma de los carros para que sean mucho más accesibles en lugares por caminos o por terracería muy complicada, y le va a dar una fuerza muy fuerte al ejército con estos carros. Vamos a encontrar algunas referencias como esta. Los egipcios de la dinastía 18 volvieron aquel éxito tecnológico contra sus propios inventores, utilizando las unidades de carros para doblegar una provincia tras otra en todo el Oriente Próximo. ¿Qué quiere decir? Que los egipcios toman estos carros de los Hyksos, los mejoran, los hacen más ligeros, los simplifican y luego los utilizan para ir en contra de todos los asiáticos que estaban ubicados en el corredor de Levante. También dentro de esto mismo, pues vean, este es uno de los carros que se reconstruyeron tanto de la época de Tutmes como de la época de Tutankamón, y vean cómo son carros de madera pero recubiertos con oro, y carros muy estables por el tipo de ruedas que les ponían, en donde realmente hizo que fueran mucho más rápidos, y en sus dimensiones solamente cabían dos personas. El que iba conduciendo el carrito, aquí se los pongo, el auriga o el conductor, que era el que guiaba realmente a estos carros, tenía que estar al pendiente de que los caballos por dónde iban, y obviamente pues tratar siempre de mantener el carro lo más estable que se pudiera. Llevaban, como se fijan aquí, llevaban pues la funda de las flechas, y tendríamos a el guerrero o el arquero que tendría que estar perfectamente equilibrado, amarrado para no caerse y poder con su espada pues tener buena puntería, ¿no? Y evitar o poder esquivar los momentos en donde los carros fueran un poco más como
inestables, poder el guerrero equilibrarse y poder lanzar la espada. Esto verdaderamente fue algo que sí hizo que los egipcios se mantuvieran en un estatus muy particular en términos de guerra. De no tener en el imperio antiguo y en el imperio medio un gran ejército, el que Tutmes III haya consolidado la fuerza militar para extender territorio y conquistar incluso hasta la zona de Mesopotamia, verdaderamente habla de la estrategia militar de Tutmes, de esa fuerza que tuvo con todo su ejército y obviamente con lo comprometido que estaba el ejército con la misma cultura, su misma nacionalidad como egipcios para poder, contra todo pronóstico, ganarle a cualquiera que se les pusiera enfrente, ¿no? Luego vamos a tener en este mapa un poco todas las incursiones que tuvo Tutmes III. Se dice que Tutmes III tuvo entre 14 y 19 batallas, campañas militares, todas hacia la zona del Levante mediterráneo, hacia la zona de los hititas y a la zona de Mesopotamia, porque la zona de Nubia, que estaba al sur, había quedado muy bien controlada con Hatshepsut. Hatshepsut mantuvo esa frontera muy bien. A partir de esos momentos, de los inicios de la dinastía 18, las minas de oro de la zona de Nubia ya le pertenecían a Egipto y habían establecido una serie de controles y de tributos a los nubios y los nubios se habían como que aplacado y ya no tenían ningún interés de rebelarse contra los egipcios. Pero toda la zona del Mediterráneo Levante que Ahmose había logrado mantener un poco cuestiones de fronteras y haber establecido intercambios y rutas comerciales, pues también eran reinos pues que no quisieron o que no les gustó tener la presencia egipcia y obviamente de pronto empezaban a organizar algunos levantamientos armados, ir en contra de las fronteras egipcias o incluso volver a intentar incursionar hacia la zona de Egipto. Y entonces Tutmes III, sus principales campañas van a ser hacia el corredor de Levante para tratar de detener principalmente al reino de Mitanni, que aquí lo tenemos, el reino de Mitanni, los hititas y obviamente los amorreos que están aquí, que también tenían una fuerza militar bastante particular, ¿no? Y entonces vean, Tutmes los incursionó por agua, cosa muy particular porque los egipcios no eran buenos navegantes en el Mediterráneo, eran buenos navegantes en el río Nilo, pero fuera del río Nilo realmente no era la fuerza de Egipto la navegación o la fuerza marítima. Sin embargo, Tutmes III sí organiza una serie de campañas por el Mediterráneo para poder llegar de manera mucho más pronta y lograr extender su territorio incluso hasta la zona de Mitán. Entonces, realmente fue un gran faraón que no descuidó, ojo, esto es muy importante, no descuidó Egipto, no descuidó la unidad, el equilibrio, la justicia, la alimentación, el trabajo del pueblo de Egipto, pero sí buscó salir y conquistar y sobre todo dominar las tierras que quedaban en la zona del Mediterráneo o del corredor del Levante. Una de las grandes batallas de Tutmes III con las que va a controlar toda la tierra de Canaán y un poquito más hacia las fronteras con Biblos, es la famosísima batalla de Megiddo. Esta batalla tiene muchísima relevancia porque no es que sea la primera batalla de la historia, pero sí es la primera batalla registrada de inicio a fin por los escribas de Tutmes III que lo acompañaron a la guerra, llevaban sus rollos de papiro, escribían todo lo que veían y cuando regresaron de esta campaña militar, Tutmes III pidió que todo el registro quedara en el templo de Karnak. Y hoy día hay un gran muro en donde está toda la historia de esta batalla. Entonces, no es la primera batalla,
pero sí es la primera batalla documentada, escrita de la historia de la humanidad, ¿no? Aquí les pongo el sitio de Megiddo. Una de las cosas maravillosas que hizo Tutmes fue una estrategia en donde ellos ya sabían, los egipcios ya sabían que había tres caminos para poder llegar a Megiddo. Y de esos tres caminos, dos eran como la ruta más larga, pero era ruta más larga, pero además el terreno era mucho menos agreste o mucho más tranquilo, por así decirlo. Pero era una ruta larga, ancha, cabían varias personas caminando, cabían dos o tres carretas puestas de manera horizontal y yendo por estas dos rutas. Pero había una tercera que era muy corta, o que era la más corta, pero además era una ruta muy angosta y era muy escarpada, con muchas piedras y muchos hoyos y muchos baches. Sus generales le decían, hay que ir por las rutas amplias, por las rutas largas. Y Tutmes III dice, no, nos vamos a ir por la corta, nos vamos a ir por la que es más agreste en cuanto a terreno, pero eso nos va a dar una ventaja porque vamos a lograr llegarles de sorpresa. Va a ser un asedio que no se lo van a esperar, porque si llegamos por las largas, nos van a ver todo el recorrido que vamos a hacer, nos van a ver llegando y entonces ya el factor sorpresa no va a jugar a nuestro favor. Y entonces Tutmes III, contra todos sus generales, decide ir por la ruta corta y logra verdaderamente sorprender a los pobladores de Megiddo, que eran los ciudadanos de Kadesh, los logra vencer. Era una coalición entre ciudadanos de Kadesh y Mitani, los vence y eso le da una victoria, pero fue en un inicio una victoria aparente, porque de este asedio que tuvieron en un inicio, los soldados de Tutmes III se confían y mientras unos están como que deteniendo la fuerza de los contrarios, otros soldados empiezan a saquear la ciudad de Megiddo y eso hizo que descuidaran un poco uno de los sectores de Megiddo y les dio muy buen tiempo a los enemigos para reestructurarse militarmente y ese error de los soldados y del ejército de Tutmes III hizo que esta guerra se extendiera 6 meses más. Si los soldados hubieran calmado un poco su sed de saquear y de obtener riquezas y hubieran logrado aplacar bien a las fuerzas de los de Kadesh y del reino de Mitanni, esta guerra hubiera sido extraordinariamente rápida y Tutmes III se hubiera levantado en la victoria como ningún otro capitán de ningún ejército. Pero, por lo tanto, fueron 6 meses los que duró esta guerra llegado. Saliendo, ¿no? Tenían la opción para poder llegar a Megiddo. Esta es una de las rutas largas, la verde. Luego, otra de las rutas largas, la roja. Y, sin embargo, Tutmes III decide ir de frente, directo, por la ruta corta. Y eso logra verdaderamente que haya un factor sorpresa impresionante, ¿no? Aquí vemos en el templo de Karnak, aquí tenemos a Tutmes III. Vean cómo Tutmes III tiene de las greñas y aquí se ven pues representados, ¿verdad? Todos los que fueron sometidos por el ejército a nombre de Tutmes, pero sobre todo también Tutmes III era uno de estos faraones militares que siempre iba a sus batallas. Y en la parte inferior lo que encontramos es justo esto, ¿no? Y aquí está toda la historia de esta famosa batalla de Kadesh. Y no fue la única batalla, hay otros relieves un poco más pequeños en donde los escribas reales se dieron a la tarea de contar lo que fue cada una de estas campañas militares y victorias que tuvo Tutmes III contra
todos los pueblos de la zona del corredor de Levante. Entonces realmente hizo grandes cosas, fue un faraón de muchas hazañas, de mucha fortaleza, y algo que lo va a distinguir es que obviamente pues se va a enriquecer Egipto de una manera impresionante, van a recibir ofrendas y tributos de todos los reinos conquistados, va a llegar cerámica, van a llegar piedras preciosas, van a llegar barcos, van a llegar maderas de la zona Sido. Tutmes III se va a dedicar a construir obeliscos, a ejemplo de Hatshepsut, la primer faraón o el primer faraón que construye obeliscos. El primero que construye es el obelisco donde está siendo coronada por el dios Amón, pero Tutmes III se da la tarea de grandes construcciones arquitectónicas, hace varios obeliscos y varios de estos no están en Egipto. Uno es el que está en la Plaza de la Concordia de Francia, otro está en la Plaza de San Juan de Letrán en Roma, el otro, si no me equivoco, está en Estambul, tiene tres que están regados por distintas partes del mundo que fueron estas piezas que se busca la repatriación. Vean la corona del Alto y del Bajo Egipto. Tenemos dos de los obeliscos que manda edificar, los pilonos del templo de Karnak y la cantidad de botín de guerra que llegó a Egipto. Entonces, Tutmes III no solo fue corregente de Hatshepsut, fue un gran militar que estructura su estrategia militar desde que es corregente con Hatshepsut, y en el momento en que le toca ser faraón, su fuerza o su característica principal es lo militar, sin descuidar la economía, la buena vida en Egipto, que todos tuvieran trabajo, que todos tuvieran casa y que todos tuvieran comida, ¿no? Entonces realmente fue un gran faraón, ¿no? Bueno, aquí miren, les pongo los territorios que va a mantener siempre en paz, que son los dominios de Nubia con el virrey Enkush, y va a mantener, obviamente, pues todas las minas de oro de Nubia le pertenecen a Egipto. En la zona de de Canaán va a poner tres gobernantes, en Amurru, en Canaán, y Upe, son tres provincias importantes estratégicas del Mediterráneo, del levante del Mediterráneo, y va a nombrar a un gobernador egipcio que se va a quedar controlando estas nuevas provincias y territorio que le pertenece a Egipto. Entonces, obviamente van a tener apoyo de los locales, pero va a haber siempre un gobernador egipcio que va a ser asignado o designado por Tutmes III para que se quede controlando las nuevas provincias conquistadas. Uno de los grandes generales que se queda en la zona del corredor de Levante va a ser su general de Juyiti, y va a ser uno de estos grandes generales que siempre va a estar pensando y viendo en pro de Egipto. Otra de las cosas interesantísimas que hace Tutmes III es su templo de millones de años, que lo construye en la zona de Del el Bahari. Construye también el templo dedicado a Amón en la zona de Karnak. Aquí está el templo de Karnak, y aquí tenemos el templo de Ajmenú, que está pegadito a donde está la alberca sagrada, y tenemos su templo de millones de años en Del el Bahari. De hecho, Tutmes III construye dos templos funerarios, uno independiente del de Hatshepsut y otro muy cercano a el de Hatshepsut, ¿no? Otra de las cosas importantes en términos arquitectónicos que hace Tutmes III es que construye su propio jardín botánico. De todos los lugares donde conquistó o hasta donde llegó, una de las cosas que pedía es que trajeran árboles y animales que fueran exclusivos de esas regiones, por así decirlo, y que los llevaran a Egipto para que en Egipto se pudieran plantar y en Egipto hubiera esas materias primas, tanto vegetales como animales, que pudieran ya ser parte de la naturaleza de Egipto. Y entonces aquí estamos viendo
este espacio donde era el jardín botánico y los muros que se han encontrado, que han sido restaurados, en donde estamos viendo escenas de vegetación, de animales, de patos, de gacelas, muchos animales y plantas que fueron traídas de distintos lugares y que a partir de ese momento ya forman parte de Egipto, ¿no? Aquí estamos viendo, perdón, este sicomoro que llega de la zona de Siria, de Líbano, y llega a Egipto, el famoso sicomoro. Y obviamente también aprovecha todos los árboles que Hatshepsut, bueno, que le llevaron a Hatshepsut del país del Punt y hace verdaderamente una cosa extraordinaria de cómo fue ese jardín botánico. Aquí estamos viendo la zona de Del el Bahari. Aquí tenemos Tebas con los templos de Karnak y de Luxor. Y aquí estamos viendo distintos templos funerarios. Aquí tenemos el de Tutmes III, que es el que es independiente al de Hatshepsut. Aquí tenemos el de Hatshepsut y aquí juntito, que no está en esta imagen, aquí está el segundo templo funerario de Tutmes III. El segundo es más pequeñito, pareciera que lo pone un poco como en homenaje a Hatshepsut, porque está pegado al de Hatshepsut, tratando de imitar el de Hatshepsut, pero en chiquito, ¿no? Pero realmente donde recibía las ofrendas era en este que está de frente a lo que sería el valle del el Bahari. A la muerte de Tutmes III, le sucede a Amenhotep II, que es su hijo, y a la muerte de Amenhotep II, perdón, va a venir Tutmosis IV. Estos dos van a heredar un reino muy sólido, una dinastía 18 en pleno auge, con un crecimiento y una expansión tremenda. Y realmente lo único que tenían que hacer los siguientes faraones, pues era mantener fronteras. No necesitaban, de acuerdo a la estrategia de Tutmes, no necesitaban ninguna guerra, ninguna batalla. Él ya había hecho todas las batallas y lo único necesario era que sus sucesores, su hijo y su nieto, se mantuvieran firmes, mantuvieran el control, mantuvieran a sus gobernantes en sus distintas regiones y obviamente recibieran el tributo adecuado para que Egipto se siguiera engrandeciendo. Pero con Tutmes IV vamos a encontrar una característica muy particular porque Tutmes IV va a soñar, y entonces aquí viene la famosa estela del sueño que está en los pies del esfinge, y él sueña, Tutmes IV sueña que a él lo va a legitimar y lo va a coronar el dios Ra. Ra, acuérdense, el dios Sol en su máximo esplendor. Y entonces él va a descuidar un poco el culto a Amón y le va a dar un poco más fuerza al culto a Atón. Digo, a Ra. Acuérdense que Ra y Amón son tres dioses, es un mismo dios, pero son tres manifestaciones distintas. Y obviamente a cada una de esta manifestación se le podía dar más culto o menos culto. Y como que no los pleitos, pero las discusiones entre a qué dios se le daba más culto estaban entre Ra y Amón. A Kepri, al dios del amanecer, a ese siempre era Kepri, no tenían por qué cambiar, pero en cuanto a Ra y a Amón, había como alguna diferencia entre a quién se le daba más culto. Y entonces Tutmes IV sueña, y por eso deja la famosa estela del sueño, en donde él dice que a él lo legitima Ra y no Amón. Y eso va a empezar a crear una serie pues de rencillas entre los sacerdotes del culto a Ra y los sacerdotes del culto a Amón. Estas rencillas las va a recibir Ajenatón. Y Ajenatón es el que va a decir, hasta aquí llegamos. Y Ajenatón va a ser una estrategia totalmente distinta en cuanto a lo que es la cuestión religiosa. Ajenatón fue nieto de Tutmes
cuarto, ¿no? Entonces aquí vean, les pongo un poco cómo quedaría, ¿no? Aquí está. Eh, el poder de Amón era demasiado grande y empezaba a competir contra el faraón y contra Ra, y eso en un momento dado lo va a heredar Ajenatón, ¿no? Que realmente es al que le va a tocar, pues, tratar de como que aplacar un poco todo este asunto, ¿no? Después vamos a tener, después de Tutmes IV, vamos a tener a Amenhotep III, y de Amenhotep III, pues vamos a tener finalmente a Ajenatón, que es Amenhotep IV, y a Tutankamón, estos últimos faraones de la dinastía 18. De hecho, pues prácticamente el último faraón grande y conocido de la dinastía 18 fue Tutankamón, ¿no? Entonces vean cómo las decisiones de los faraones anteriores fueron tanto en positivo como en negativo para que Egipto se mantuviera estable, bollante, o para que empezara a desquebrajarse de manera interna y entonces provocar algún otro quiebre, como lo sería la revolución amarniense o el gobierno de Ajenatón. Aquí les pongo ¿cómo se llama esto? Genealogía de toda la dinastía 18, ¿no? No toda, porque aquí no están los primeros, porque no cabían, pero bueno, desde Tutmes IV, Amenhotep III, de ahí Ajenatón, y posteriormente Tutankamón, ¿no? Y obviamente el que Nefertiti y Ajenatón, pues efectivamente parientes eran, ¿no? No eran tampoco dos personas totalmente ajenas, ¿no? Bueno, vamos, con esto terminamos esta primera parte, que sería la vida y la fuerza que dejó Tutmes III, y obviamente como al poco tiempo esta solidez la vamos a empezar a encontrar medio debilitada con Ajenatón, y después veríamos qué va a pasar con los Ramseses, que ahí tenemos otra historia muy interesante.